Nuestra estructura de pensamiento, tercera parte, capítulo quinto, de Ricardo Martín Almada, 2003. Voz en off, Miguel Yegros. Bienvenidos sean todos. El siguiente dogma aristotélico nos explica cómo funciona esto. Punto segundo, artículo 2. Principio aristotélico de no contradicción. Punto 2. Artículo segundo, inciso primero. El dogma anticientífico de la continua confirmación. El siguiente dogma es relacionado a los anteriores y al principio de no contradicción de la lógica aristotélica. Son las ganas de confirmar continuamente lo que ya se cree, a veces a grados tales que ya no es un mero error, sino se vuelve una prohibición deliberada de quienes controlan los grandes laboratorios y centros científicos del mundo. También tiene que ver con el mismo ego de los científicos que no aceptan que se les contradiga, que se les diga que pueden estar equivocados. Si estamos convencidos de una idea, que es lo mismo que estar convencidos de una hipótesis, los distintos experimentos tenderán a confirmar siempre esta idea. Por eso, es importante plantearse la hipótesis que contradigan a la idea dominante para poder ver las evidencias de esta nueva idea. Sin la nueva hipótesis, aunque tengamos las evidencias enfrente de nuestras narices, no las vamos a ver, o las vamos a atribuir a otra cosa, o vamos a acomodarlas de manera tal que no contradigan la idea de la cual partimos. Por eso, consideremos que el aporte de Karl Popper es invaluable con su principio de falsación y su crítica al inductivismo. El inductivismo confirma siempre la misma idea, ya que parte de las evidencias para llegar luego a conclusiones. Es la forma más segura que tiene la ciencia de no avanzar. Al respecto, Popper decía: no podemos dar ninguna razón positiva para sostener que nuestras hipótesis son verdaderas. En su obra, Conocimiento Objetivo, lo plantea así: ¿cómo se justifica que, partiendo de casos reiterados, de los que tenemos experiencia, lleguemos mediante el razonamiento a otros casos, conclusiones, de los que no tenemos experiencia? El dogma inductivista está obsoleto. Sin embargo, en las mentes de muchos científicos está plenamente vigente. Está basado también en el principio aristotélico de no contradicción, que dice que una cosa no puede ser y no ser a la vez. Con tal de no contradecirse, con tal de no hablar de la hipótesis contraria a la aceptada, confirman una y otra vez la hipótesis oficial, olvidando de que solo se trata de una hipótesis no refutada, según las propias bases del método científico que ellos mismos utilizan. En 2 oportunidades se ha demostrado que se puede superar la velocidad de la luz en laboratorio, gracias a científicos que fueron capaces de seguir al pie de la letra el método hipotético deductivo y se plantearon la hipótesis audaz, dejando de lado todo el dogmatismo. En el año 2000, el científico de la Universidad de Princeton, Li-Jun Wang, demostró que un pulso de luz que avanza a velocidad tan increíble que, paradójicamente, se detecta a la salida de una caja de gas cesio 62, millonésimas de segundos antes que a la entrada.
El experimento muestra que la luz en forma de paquetes o pulsos puede, en condiciones muy especiales, sobrepasar 310 veces a su propio límite de velocidad, equivalente a 300.000 kilómetros por segundo, establecido en la teoría de la relatividad especial de Einstein. El conocimiento es riqueza.